¿Qué hicieron los Pasteur? Llegaron al tratamiento microbiológico y decir, ese microorganismo vaya afectado por cual leche precisa atacar. Eso hicieron. Por eso nosotros tenemos leche pasteurizada. ¿Qué es leche pasteurizada? Que tiene un tratamiento microbiológico para matar microorganismos que podrían ser nocivos a tu cuerpo. ¿Okay? Eso es pasteurizada. ¿Por qué pasteurizada? En honor a Luis Pasteur. Luis Pasteur. Leche pasteurizada. Esa es la historia de un cambio de paradigma. Que fíjense que ahora que nosotros tenemos básicamente, dependiendo de dónde vinimos, tratamiento de agua de esgoto, tratamiento de agua para consumir, tratamiento de agua procesoso. Teóricamente existe eso en nuestras ciudades. Probablemente si yo te pregunte, ¿el agua es cara? Dependiendo de la zona de donde viniste, me digas si el agua es cara y probablemente otro día el agua es barata. ¿Okay? Probablemente si viniste de São Paulo me vas a decir el agua es cara. ¿Por qué? Porque ahí recibe más tratamiento para su consumo. ¿Qué ensució esa agua? Ay, esos son problemas de urbes que Roma ya tenía hace 2000 años. Entonces, lo que les voy a enviar en ese archivo de Jones No es básicamente esto que estamos diciendo y quiero que lo lean. Porque el trabajo independiente de ustedes va a ser leerlo. ¿Cuándo lo voy a evaluar? En el examen en línea y en nuestro ejercicio de vida. ¿Está? Eso es. ¿Qué más voy a evaluar ahí? Esto que les voy a contar ahora. ¿Conocen Listerine? Sí. ¿Qué es Listerine? Enjuague bucal. Enjuague bucal. Enjuague bucal es un antiséptico, entonces. Antisépticos. Listerine es un antiséptico. Antibactericida. ¿Quién inventó eso? Listerine. Lister. Joseph Lister, ¿hablaron? Joseph Lister. Não, mas eu cheguei perto. Lister. Claro, está no nombre. ¿No hablaron de Joseph Lister en historia de la medicina? No. ¿O vos estaban durmiendo? Não, não hablamos. Falou da vacina, falou do. De Pasteur, falou de Johnson, falou de cólera, mas de Listerine não. Bien. Isnat Semmelweis. Isnat Semmelweis. Não. Vou falar então. Eu sou um bom contador de histórias. Aliás, eu acho que vou estudar a história do curso. Dice que había muchas muertes postparto en un hospital X en el que trabajaban Isnat Semmelweis y Joseph Lister. ¿Ok? Entonces, a Isnat se le surgió la idea de que en este pabellón los que iban a atender a estos pacientes debían lavarse las manos. Ah, isso. Eu assisti aquela aula. Você estava dormindo só. Ese es Isnat Semmelweis. Imagínense pedir eso, porque fíjense que hay cosas que nosotros normalizamos ahora. Se normaliza. Si te vas a un hospital ahora, la primera cosa que te va a decir tu no sé cómo lo llaman, pero yo le voy a llamar el doctor jefe, por eso. Te va a pedir que uses luvas,
que cambies de lupa, si vas a cambiar de paciente, es algo protocolo básico. Tinha pedido só lavar as mãos para trocar de pacientes. O que aconteceu com o Isnat? Baixou o número de... Sim, mas Isnat foi expulso do hospital. Sim. Y no solo eso, Isnat estaba muy convencido de su colecta de datos, porque fíjense que lo que él está haciendo es colectar datos, eso es estadística. Él fue expulsado del hospital, él fue mandado al hospicio y él fue muerto, espanqueado en el hospicio. Esa es la historia de Isnat. Pero ¿qué tiene que ver Joseph Lister ahí? ¿Qué tiene que ver Listerine? El que se quedó con toda la investigación después fue Joseph Lister. Y ahí es que surgió Listerine, el enjuague bucal. Esa es la historia de los antisépticos. Por sobre todo decir que detrás de todas estas historias hay muchas muertes detrás para que haya un cambio de paradigma. ¿Okay? ¿Quieren más una? Sí. Nuestro tercer archivo es Canal de Panamá. ¿Conocen el Canal de Panamá? Mirando desde aquí, si a gente ter pasado por lá, pelo menos eu, ¿cuántas muertes você acha que hubo en aquella obra monumental? ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Millares. ¿Cuántos millares? 6.000. 100.000. ¿Por qué usted está matando tantos? 2.000 por año. ¿Por qué? ¿Por qué eres mujer? La cólera. Além disso, doenças de quê? Cólera. Quais? Cólera. Cólera, Dengue, dengue, Leptospirose. ¿qué más? malária, Malaria. Todas essas merdas que a gente tem aqui na nossa região é pelo clima, né? E lá também eles têm as mesmas merdas. O que aconteceu? El constructor original del Canal de Panamá es una empresa que construyó el Canal de Suez. El Canal de Suez es en Europa, ellos tienen otro clima. Entonces, cuando ellos vinieron a construir el Canal de Panamá, tuvieron tantas muertes, 20.000 dice la historia, más de 20.000, que ellos tuvieron que abandonar la obra, porque todos sus obreros se les morían. Y esos obreros vivían en esas zonas, en esos desiertos, en esos lugares, y ¿qué hacían, por ejemplo, para dormirse en las noches? No lo digo yo, lo dice la historia, les cuento yo. Ponían en las patas de las camas recipientes de agua para que la víbora no se suba, la araña no se suba en sus camas mientras ellos dormían, por ejemplo. ¿Y qué producía esa agua? Mosquitos. Esos mosquitos le picaban al enfermo, el enfermo le transmitía al otro, y era muerte en cadena. Y la empresa abandonó la obra. Quien terminó la obra fue Estados Unidos. Por eso ellos administraron aquel Canal de Panamá por un buen tiempo y después pasó la administración a Panamá y ahora está pidiendo otra vez la administración, pero esa es una cuestión política. Lo que a nosotros nos importa es la parte de la salud pública. ¿Okay? Fíjense, ¿qué sucedió después de que la empresa abandonó? Tiempo después se empezó a entender que el problema estaba en el mosquito. Y ellos empezaron a atacar al mosquito, dicen, con químicos que ahora ya no podemos usar porque son nocivos para nuestro cuerpo, y pudieron terminar el Canal de Panamá. ¿Okay? Eso dice la historia, no lo digo yo. Esos 3 archivos les voy a enviar para su trabajo independiente que van a ser evaluados después en examen en línea y bitácora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto.
nuestra clase de hoy. Oye, tenemos media hora. La frase de arriba dice: un día llegará en que el pensamiento estadístico será tan necesario para ejercer la ciudadanía con eficiencia como la capacidad de leer y escribir. La estadística nos ayuda mucho a tener pensamiento crítico, por sobre todo tener una idea de por qué una cosa está funcionando de esta forma y no de otra forma. Si llegamos a desarrollar todos los contenidos, yo les aseguro que van a ver a la estadística de otra forma. ¿Okay? Pero necesitamos cerrar el ciclo. No les digo, yo ya les digo que las clases las tengo completamente preparadas. Eso no significa que yo voy a venir y tirarle todos los contenidos sin você entender por ahí. Vamos a ir avanzando y entendiendo. ¿Okay? Vamos a terminar los contenidos, no sé. Provavelmente não. Mas a gente vai tentar fazer o máximo possível. ¿Estamos? Pero me importa que lo entiendan también. ¿Estamos? Entonces, estadística. Estábamos diciendo lo que hizo John Snow, que es básicamente la teorización de lo que es el concepto, la práctica de lo que es el concepto de la estadística. Recopilar datos, organizar, graficar, interpretar y a través de eso llegar a una conclusión. Fue lo que hizo John Snow. Él lo que hizo fue describir lo que había. Eso también nos dice la estadística. Los datos siempre están por ahí. La cuestión está en recolectar esos datos, leer la esencia de esos datos, interpretar qué dicen los datos y a partir de eso llegar a una conclusión. Eso es lo que se hace en estadística. Después vamos a hablar como entre lo probabilístico, lo probabilístico, que es muchas veces donde se sesga esa interpretación, no es la esencia de la población. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de muestra, hay 50 alumnos en la clase, yo puedo agarrar 10 alumnos y preguntarle cuál es su percepción sobre su profesor de bioestadística. ¿Ok? Esos 10 alumnos me van a decir algo sobre su profesor de bioestadística y yo voy a extrapolar sobre toda la población. Esa sala piensa sobre su profesor tal cosa. Yo le pregunté a todos, no, yo solo pregunté a una parte. ¿Entienden? Entonces, eso es muestra. Y esa muestra, si no se hace con la debida pulcritud, por decir, muchas veces sale sesgado una respuesta. ¿Ok? Que lo vamos a ver más adelante, que hay dos tipos de muestra: probabilístico o no probabilístico. ¿Qué es bioestadística? El compañero me preguntaba, ¿alguien ya estudió otro curso aquí? ¿Ya tuvieron clases de estadística en el colegio? Sí. ¿Colegio? Sí. ¿Facultad? Sí. Sí. Fíjense que las fórmulas son las mismas, lo que cambia es su campo de aplicación. Entonces, ¿qué es bioestadística? Es la aplicación de esas mismas fórmulas estadísticas dentro del campo de la ciencia médica. Por eso se llama bioestadística. Si esta clase hubiese sido de economistas, por ejemplo, iba a ser econometría, que es la aplicación de la estadística en el campo de la economía. Si esta clase hubiese sido de psicología, hubiese sido psicometría, ¿okay? Que es la aplicación de la estadística en el campo de la psicología. Entonces, vean, la estadística es tan transversal que trabaja en todos los campos. Si usted es formado en ingeniería, podemos calcular la probabilidad de que esa viga caiga en su cabeza. ¿Okay? Que es un problema también de los libros de bioestadística, porque hay chiates de libros que mostré para ustedes y muchas veces
o exercício que ele tem não tem nada a ver com o seu curso, e a gente perde o foco. Porque aí você pensa, mas para que eu vou usar isso? Por eso, muchos de los ejercicios que nosotros vamos a hacer en clase van a ser ejercicios incluso inventados. ¿Ok? Ya les aviso. Yo invento ejercicios. Porque vocês pagam um salário para isso. Porque necesito que sea orientado a tu curso. Y yo abro el libro y me encuentro cualquier otra aplicación menos al campo de la ciencia médica. Y si yo te paso esos ejercicios, vas a pensar, no me está sirviendo esto, no quiero que pase eso. ¿Está? Porque bioestadística es la rama de la estadística que aplica métodos cuantitativos para analizar fenómenos en el ámbito de ¿dónde? De la medicina, de la salud pública. ¿Cuáles son los objetivos de la estadística? Comprender fenómenos a partir del análisis de datos, realizar inferencias básicas sobre poblaciones a partir de muestras, tomar decisiones clínicas basadas en evidencia cuantitativa. Estadística descriptiva. ¿Qué es estadística descriptiva? Son los tipos de estadística. Habíamos dicho al inicio que hay dos tipos de estadística: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Inferencial analítica deductiva es el segundo tipo. El primero es descriptivo, significa que se describe. ¿Qué se describe? No se describe lo que no se tiene, se describe lo que ya se tiene. ¿Entienden? ¿Qué es inferencial? ¿Qué es deducir? Deducir es tentar una explicación sobre algo que no se tiene todavía. ¿Va? Tentar una explicación como el de la muestra que dijimos a partir de una parte. Es como, solo para entender, es como cuando você está cocinando y você prueba si la comida está bien salada. ¿Salada? Salgada. Salada. Salgada. Você não vai comer toda aquela comida para saber se ela está salgada, né? É só uma parte. E aquela parte vai falar para você, está bem salgada. Basicamente isso é muestra. Ok? Você tirou uma muestra da sua panela e provaste. Está bem salgada. La cuestión es que en el muestreo, a partir de ahí vos vas a deducir que toda aquella panela está bien salgada. Es básicamente el mismo proceso. Yo no sé por qué inventé ese ejemplo, mas acho que estou com fome. Pero se entiende la analogía. ¿Sí? Una muestra. Y la misma analogía para la clase. A partir de una parte de la clase se deduce una idea sobre la totalidad de la población. ¿Está? Una parte te dice lo que es la totalidad. Eso es inferencial. Muestra. Sí. ¿Perdón? Sí, y esa parte te va a decir. Claro. Después vamos a hablar de estos términos. Estos términos son súper importantes cuando hablamos de estadística. Comparación entre población, muestra, parámetros, estadística. ¿Qué es población? Esta es una población de alumnos. ¿Ok? Población de alumnos. ¿Cómo lo entendemos a población entonces? Conjunto total de individuos que comparten una característica de interés. Recuerden que población puede ser cualquier conjunto de elementos, porque muchas veces cuando hablamos de población lo queremos llevar al campo de al campo social. Población es conjunto de personas. En el campo de la estadística, población puede ser una población de calculadoras multivacas. ¿Ok? Cada calculadora es un elemento de esa población. Una población de celulares. ¿Ok? Cada celular es elemento de esa población. ¿Okay? Una población de medicamentos, cada medicamento es elemento de esa población. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede
Esa población muchas veces es muy grande, a lo que recurrimos a muestra. ¿Qué es una muestra entonces? Es un subconjunto de la población, es una parte de la población. Dicho ejemplo que hicimos en clase, 10 alumnos es un subconjunto de la población. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Por qué se hace una muestra? Porque la muestra se analiza por practicidad. En lugar de estudiar a toda la población, solo se trabaja con una parte y esa parte te dice lo mismo a lo que te hubiese dicho la totalidad de la población. ¿Ok? Parámetro y estadía. ¿Qué es parámetro? Parámetro es valor numérico que describe a toda la población. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si todos los elementos de esta población participaron de mi pesquisa, a ese valor numérico yo lo voy a llamar parámetro. ¿Ok? A ese valor numérico yo lo llamo parámetro. Ahora, si yo hice muestra, al valor numérico que yo encontré en la muestra lo llamo estadígrafo o estadístico. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Y fíjense la diferencia clave. Este es el parámetro real, porque se hizo con la totalidad de la población. Es teórico y usualmente desconocido. Difícilmente se trabaja con toda la población. Pero si lo trabajaste y lo hiciste bien, ahí tienes parámetro. Pero si hiciste estadígrafo, eso es una estimación del parámetro. Ojo con esta palabra, porque cuando escuchen hablar a un estadístico van a escuchar mucho la palabra estimación. Y no es más que a gente usó a panela. Você colocó a colher y lo que te salió aquí es una muestra. Y você está estimando que toda a panela tem o salgado que você achou. ¿Entienden? Solo para simplificar la explicación. Eso es lo que se hace en la muestra. Y a esto que vino acá en nuestra cuchara lo llamamos estadígrafo. ¿Ok? Eso es. ¿Preguntas? ¿Ninguém tem perguntas? Será que eu explico tão bem assim? São coisas que não me deixam dormir. Acredito. Parâmetro é números. No, parámetro es la totalidad. Hagamos la analogía en la clase. Todos los alumnos participaron. Esta es una población, ¿ok? Partamos de eso. Población. Todos participaron de la pesquisa. No importa la pesquisa si es cualitativa o cuantitativa. Todos participaron, parámetro. Soma parte, estadígrafo. ¿Ok? Ahora, fíjense la palabra ahí, estimación del parámetro. La palabra estimación existe en el portugués. Okay. A gente estima que toda la población tiene esa característica. Por eso dice estimación del parámetro, porque a gente sabe que el parámetro es poblacional. A gente... ¿Cómo? Estimación del parámetro es estadígrafo. Porque ahí ya no tienes la real. Entonces está deduciendo la idea. ¿Ok? Después tenemos estas dos palabras claves dentro del campo de la estadística que son censo y muestra. ¿Qué es censo? Cuando todos participan. Y eso tiene relación con estrategias de recolección de datos. Si todos participan, censo. Si solo una parte participa, muestra. ¿Okay? ¿Cuáles son las características? El censo es cobertura completa, costoso y lento, alta precisión, si se ejecuta bien. Ojo con eso. Si se ejecuta bien.
Muestra menor costo y tiempo, puede generalizar si es bien diseñada, tiene margen de error. Existe. Toda vez que hablemos de muestra, existe margen de error. Ok? Sim. Como é que tipo, faz esse parâmetro para pegar essa margem de erro? Tipo, você deu exemplo, tem 83 alunos aqui. Pega 10 alunos que não, os 10 não gostam do professor, mas os outros, tipo, vamos supor que todos, o resto assim gostam. Daí pegou essa amostra. Aí tipo, tu vai pegar os 10 ali, vamos supor, especificamente nessa vez você pegou os 10 que não gostam do professor. Aí você vai generalizar. Como que faz para... Y ahí es que aparece la aleatoriedad, porque el que colecta la información va a tener que colectar aquella parte de las personas que no gustan y aparte de las personas que gustan, probablemente tenha pessoas que são neutras, mas a ideia da aula é que seja aleatória, a ideia da coleta, entende? Ok? Geralmente se usa em pesquisas políticas. Sim. A gente tem que dividir setores para manter... Claro. Solo que cuando hablamos de política y íbamos ahí hablando de esto, cuando hablamos de gráfico, muchas veces você olha uma pesquisa aqui e nessa pesquisa o candidato A está ganhando, na outra o B, e aí você fica na dúvida: qual que fez certo? Alguém está mentindo lá, ou alguém manipulou isso, que também pasa, que luego les explico por una cuestión de tiempo cómo sucede eso y por qué sucede. Sí. Estatígrafo, ¿cuál es el descenso o solamente de una muestra? Solo de la muestra. Solo de la muestra. Bien, estábamos en... Vamos a recapitular un poco. Y estadística es la aplicación de la estadística al campo de la ciencia médica. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Una cosa es bioestadística y otra cosa es estadística. Son cosas distintas. Uno es, por decir, la madre y otra es el desprendimiento. ¿Okay? La bioestadística. ¿Cuáles son los tipos de estadísticas? Descriptiva e inferencial. ¿Okay? Descriptiva e inferencial. Tipos de estadística. ¿Dónde se aplica la estadística? En una población. Si tu población no es tan grande, vas a trabajar con todos, por decir. A eso lo llamamos censo. ¿Está? Si tu población es relativamente grande, vas a trabajar con muestras. ¿Okay? A ese conjunto de datos recolectados en el censo lo llamas parámetro. ¿Okay? Conjunto de datos recolectados en el censo lo llamas parámetro. Conjunto de datos recolectados en la muestra, lo que la compañera dijo, estadígrafo, o también se le llama estadísticos. ¿Ok? Y hago énfasis en eso. No es lo mismo decir parámetro y estimación del parámetro. Parámetro es parámetro mismo. Estimación del parámetro es estadísticos o estadígrafos. Estimar es pensar a partir de una muestra, mira, esta población tiene esta característica, porque a gente não tem a base real disso. A gente está deduzindo uma ideia a partir do que ficou no nosso colher aqui da base. ¿Entienden? Unidad de muestreo individuo, cada uno de los elementos que forman parte de la población, es decir, cada elemento, cada alumno de esta clase es individuo o unidad de muestra. ¿Estamos? ¿Entienden? Por lo tanto, y recuerden eso, individuo. Ojo con eso, porque después yo coloco en la prueba y a pessoa define para mí individuo no sentido social. Eu não estou perguntando isso, a gente está falando en términos estadísticos. Y cuando hablamos en términos estadísticos, individuo es cada elemento que forma parte de la población. O lo que es de tu interés. Unidad de muestrales pueden ser tornillos, personas, tubo de pasta eléctrica, lamparitas, lo que fuera, vacunas. ¿Ok? Cada alumno de esta clase tiene características. ¿Ok? Esas características lo llamamos variables.
Y esas variables pueden ser o cualitativas o cuantitativas. Fíjense cómo va formando el esquema. ¿Okay? Veníamos de estadística, tipos de estadística, después hablamos de población, después hablamos de muestra, después hablamos de censo, de muestra, después hablamos de parámetros, hablamos de estadígrafos y por último hablamos de la característica que tiene cada individuo. ¿Okay? Traten de entender cada uno de los términos para que después no nos confundan los cálculos, porque a gente vai fazer muitos cálculos. Mas os cálculos dependen de esa parte de hoy. Una cosa es hacer un cálculo para variable cualitativa y otra cosa es para variable cuantitativa. Entonces hay que saber diferenciar eso. Los tipos de variables son cualitativas y cuantitativas. Si hablamos de cuantitativas, o primero vamos a hablar de la cuantitativa. ¿Cuál es tu nacionalidad? Brasileño. ¿Cuál es tu color de piel? ¿Cuál es tu color de cabello? ¿Cuál es tu color de ojos? Esos son cualitativos, tuyos. Es una cualidad tuya. ¿Tienes enfermedad de base? Por más de que sea algo malo, es una cualidad tuya. ¿Okay? Eso es cualitativo, solo para diferenciar una cosa de la otra. Después tenés la cualitativa ordinal, y ella dice en su nombre ordinal, existe categoría. Ustedes están aquí en la universidad y yo no puedo preguntar ni por acaso si ustedes ya terminaron el colegio, porque ya están en el nivel 3. ¿Okay? Ya existe un diseño preestablecido. ¿Me explico? O si tu paciente te dice mi nivel de estudio de primario, você vai preguntar para él si él estudió medicina. No faz sentido, porque ahí ya existe una orden. Vamos. Eso es orden. El nivel de dolor es leve, moderado, severo, por ejemplo. Las notas ya están configuradas del 1 al 5. ¿Qué más? Nivel socioeconómico, bajo, medio, alto. ¿Está? La sola utilización de una de esas palabras ya nos induce a entender a qué grupo pertenece. ¿Estamos? Y ahí pasamos a la cuantitativa. La cuantitativa puede ser discretas y continuas. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántas personas viven en tu casa? ¿Cuántos tíos tienes? ¿Cuántos animales tienes en tu casa? Número de consultas. ¿Cuántos hijos tienes? Esos son cuantitativas discretas. ¿Ok? Discretas. Vamos. Fíjense que en esos casos lo que se hace es contar. O es 1 o es 2. ¿Cuántas personas viven en tu casa? Você não vai responder 1,5 porque o outro vai hoje, mas amanhã não vai. Não faz sentido isso. ¿Ok? Entonces, eso es contar. Y la cuantitativa continua es medir. En estadística no es lo mismo contar que medir. Contar siempre es exacto. Y medir, puedes medir la altura del paciente. Puedes medir la temperatura corporal del paciente. Esos números pueden ser enteros o quebrados. Tranquilamente. ¿Ok? Porque lo que estás usando es un instrumento de recolección de datos. Y son escalas normalizadas. Las escalas ya no cambian. ¿Está? ¿Y a qué me refiero cuando digo las escalas no cambian? Você não vai chegar um dia e falar para mim, essa aqui vale 1 metro, essa distância aqui vale 1 metro. Porque son escalas normalizadas. La intensidad del calor ya fue numerada, por eso usamos el mismo termómetro para medir la temperatura del paciente. ¿Okay? La altura del paciente, el peso del paciente.
cuantitativas continuas, porque puede dar números enteros o números quebrados. En síntesis, ¿qué es lo que se mide? Se mide la distancia, se mide la temperatura, se mide la altura, se mide el tiempo, se mide ¿qué más? El peso, el colesterol, la glucosa, todos son mediciones. ¿Va? Talvez na próxima classe. A idade é quantitativa ou qualitativa? Quantitativo. Discreta ou contínua? Discreta. É. Quanto é a sua idade hoje? Achei que era mais. Enfim, obrigado. Mas poderia ser verdade. Quanto é sua idade hoje? Quanto é sua idade hoje? Aí, vayamos a la edad. Es exacta. Aquela idade. Alguém? É contínuo. O aniversário de alguém é hoje? Não? Amanhã? Ontem? Não? Ok. Como você sabe quando é o seu próximo aniversário? Pelos dias depois que passou o seu primeiro aniversário. 364 dias depois. Então a sua idade não é exata. Então a idade contínua. É uma medição de tempo. Passados 365 dias é o seu próximo aniversário. Você não vai chegar um dia e falar para mim o meu aniversário é daqui a 200 dias. ¿Entiende? Es una escala armonizada. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Listo. Recapitulando, tenemos concepto de estadística, concepto de estadística, tipos de estadística, población, muestra, censo. ¿Bueno? Estadígrafos estadísticos, ¿bueno? Parámetros y variables, unidad de muestra. ¿De dónde se desprende la variable? De la unidad de muestra o individuo. El que aporta la información al estudio es el individuo. Lembre disso. El que aporta la información es la unidad de muestra o individuo. Y esa información nosotros lo llamaremos de ahora en más variables. Esa información es característica de cada elemento de estudio. ¿Dudas? No. Lo de la estadística, que son básicamente lo que estábamos hablando, son definiciones cortas que me pareció importante colocarles. Y después tenemos los ejercicios. Estos ejercicios es para práctica. Alguém vai perguntar para você, delegado, isso é para entregar? Não. Só para entregar na sua cabeça a palavra. Para mí no. Pero la próxima clase lo vamos a mirar juntos. ¿Okay? Quiero que intenten y después la próxima clase vamos a revisarlos juntos. La clase de hoy es hasta. Hablemos de historia. Pues sobre todo esa reseña histórica que vamos a hacer, que va a servir para el examen en línea y para nuestra bitácora, es justamente para recordar
conceptos aplicados en el campo de la ciencia médica que cambiaron paradigmas para el bien de la humanidad. ¿Okay? Tómenlo así, cambio de paradigma. ¿Qué significa cambio de paradigma? Una nueva forma de entender algo. Mudanza de pensamiento. ¿Está? Entonces, en la época había una teoría hipocrática que explicaba el cólera y decía que la tierra producía aquel mal que era transmitido por el aire. Nunca nadie había pensado que el agua era contaminador. Y quien pensó distinto fue un tal de John Snow. No John Snow de Show de Tronos. No es un Snow. John Snow, y que les quede esa historia de que hay que ser curiosos. Y si algo tenía aquel médico John Snow era que era muy curioso. Después van a ver ustedes esa historia que yo les voy a enviar. Y van a leer eso y van a entender básicamente cómo él fue ordenando las cosas para entender que lo que les estaba matando a todos era el agua. Y una de las conexiones más importantes que él llegó a pensar fue decir, ¿cómo es que si se te transmite por el aire respiratorio, te da diarrea? Él no hallaba conexión lógica entre los dos. Porque la gente se moría mucho el cólera te da mucha deshidratación, te da mucha diarrea. ¿Sí? Y fue ahí que fue ordenando las cosas y llegó a la deducción a partir de mapeamiento, de entrevistas, de recolectar datos, de organizar, de graficar, de mapear la ciudad, de que el problema estaba en el agua. ¿Ok? Esa es la historia de John Snow. Hay un libro que se llama El Mapa Fantasma. Si quieren, anótenlo. El Mapa Fantasma. Eso es si quieren leerlo. Lo que yo voy a evaluar son archivos que yo voy a leer. El mapa fantasma explica básicamente lo que John Snow tuvo que pasar, porque contarlo así parece una historia corta, pero que él tuvo que recolectar datos, organizar, graficar, y llegó a una conclusión y a partir de ahí ir a tratar de convencerle al pueblo de que aquella fuente de agua era el problema. Imagina, nadie. Você fazendo isso. Y dice el libro, por ejemplo, que el poder predominante no era, você não tinha o poder de convencer o povo. Você não poderia ir fechar aquela torneira de agua, que son las bombas de agua, en el que la gente se iba, recogía el agua y llevaba para su casa. El poder principal en la época residía en la iglesia. Entonces você tinha que convencer primeiro o padre e o padre tinha que convencer o povo para fechar aquela torneira. Entonces, básicamente explica eso en el libro. John Snow llegó a encontrar cuál era el ente transmisor dentro del agua. Llegó a decir que el problema estaba en el agua. Lo que él no llegó a deducir era cuál era el microorganismo dentro del agua que le afectaba a tu cuerpo. Él se murió sin demostrar eso. Los que sí avanzaron su estudio hasta llegar al tratamiento microbiológico fueron Louis Pasteur y Cobbs. ¿Ok? Louis Pasteur y Cobbs. Aliás, vocês sabem de onde vem essa água que vocês tomam aqui? De Itaipu. Não? É melhor vocês não saberem. Se não dá diarreia, tá bom. Da disenteria. É? Disenteria. Bem melhor. Bien, Louis Pasteur y Cobbs. ¿Vocês tomam essa água? Não. Não, a daqui. Davi, chega a agora um pouquinho pro lado que eu tô filmando.
Aqui não, eu filmo o professor só para isso. Mas eu tinha uma disciplina na academia uma vez. Ai, tá ótimo. Da academia. Nunca mais. Não, eu já tinha ouvido. Cólera. ¿Cómo se transmite el cólera? Pela água. ¿Cómo se transmite el cólera? Agua infectada. Agua contaminada. Esto que sabemos ahora. Pero remontémonos allá atrás por los 1800 ya. ¿Cómo ellos entendían el cólera? Intentaban explicar el cólera con una teoría llamada teoría del miasma. Sí, tenía relación con eso. Teoría del miasma. Teoría del miasma. ¿Alguien escuchó hablar de la teoría del miasma? Teoría hipocrática. Teoría de la generación espontánea. No sé si pero habla de historia de medicina. ¿Por qué no se aprendeu lá? Nada. Foi virtual? Já entendi. Nada. ¿Qué horario era esa clase? ¿Qué hora? Da tarde, pós-almoço. Você assistia aí na rua? Sentada na cama. Passando na ponte? Paraguai. Quem estuda medicina é porque tem dinheiro também. Vocês estudam? Vocês têm dinheiro. La calculadora que ustedes van a usar en las pruebas, pueden comprar esta calculadora, que es la 82ES. Estaba viendo aquí. Esa calculadora aquí es ya soguero, ¿no? Pueden comprar esta también, pero esta es más cara, está en torno a $18 o $20. Lo que sí yo les recomiendo que si van a comprar es que compren esta aquí, la 82ES, ¿ok? Fíjense el precio, está en torno a $10, ¿va? Para pessoas que têm dinheiro, isso não faz diferença. Vocês tudo têm dinheiro, tá? Después está la 82MS, pero hay una diferencia entre la S y la MS. Fíjense, la 82ES, que es aquí, tiene esta fracción que te facilita el cálculo. ¿Okay? Ya discrimina numerador y denominador, te va a facilitar mucho tu cálculo. La 82MS no tiene esa técnica. ¿Okay? Esa es la única diferencia. Funciona, sí funciona. ¿Okay? Los dos funcionan. Pero si vas a comprar la 82ES. Si vas a comprar. Si ya tienes el otro, igual te sirve. Ok. Para pessoas maldivacas, ese aquí, que es la paralela de la casa antigua. Ok. Funciona súper bien también porque tiene las teclas que a gente precisa para fazer os cálculos. Tá? Esa debe estar en torno a $20, no pagas más que eso. Ok. Eu sei que uma grande maioria é mal de vaca aqui, então vai comprar essa aqui. Você é mal de vaca? Tem cara. Tienen todos
cuanto a la calculadora. Lo ideal sería que ya compren la calculadora que van a usar en el semestre. ¿Okay? Traten de ir trayendo la calculadora que van a usar en el semestre para que después, cuando llegue la prueba, no se confundan con los datos que arroja la calculadora. Porque en una van a cargar de una forma y en la otra de otra forma. ¿Okay? Entonces, traten de acostumbrarse con la herramienta que van a usar en la prueba. Fíjense que estoy diciendo esto en la primera clase. Existe una gran probabilidad de que en esta clase aparezcan 2 o 3 personas que van a pegar a calculadora no dia da prova. Ele não vai conseguir nem acender aquela calculadora. Com certeza. Para vocês que vai acontecer isso aqui. Alguém quer apostar comigo? Não. Entonces, que no les pase eso. Compre uma calculadora de mão de vaca. Se você for mão de vaca, compre uma que está uns 6 euros. Eu já tenho de mão de vaca. É? Eu já tenho de mão de vaca. Você é mão de vaca mesmo? Está na sua carta. Só mesmo. Ok. Muy bien. ¿Todo bien? Vamos, bien. Vamos a hablar un poco de historia, de reseña histórica. 35% é porque tem dinheiro. Deixa os 15% para os pobres. As coisas. Não, Pobres inteligentes. 75, que a gente tem que colocar cota. Cota de quê? Cotas nas universidades Racial. federais. Então, deve ser 75%. Cota de quê? Cota Cota social. racial, cota Isso tem lá? indígena, cota de Deficientes. LGBT, cota. Agora entrou, Para, fotografiar. Estadística es la ciencia de la sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos. Eso se habla mucho cuando se habla de estadística. El objetivo es formar profesionales médicos. Recuerden que cuando para ser médicos necesitan un pensamiento crítico, porque probablemente van a tener segundos para salvar la vida de un paciente. Entonces, tus conexiones neuronales que los vamos a activar con cálculos necesitan estar muy concentrados. ¿Okay? Eso. Muchas veces nos preguntamos, un día más yo te he usado el binomio cuadrado perfecto. ¿Você já viu aquele meme? ¿Hay personas de habla hispana aquí? ¿Paraguayos? Não. ¿Solo brasileños? Sim. ¿De argentino no? Não. Só transferidos. Transferidos que falam como argentino? Sim. Vocês revistaram o documento deles? Ai, não sei. Ruth, fala. Vou apontando pro colega. Todos son brasileños. Sim. Sí, porque el brasileño que se va a la Argentina en 6 meses habla mejor español que el propio argentino. Entonces yo pregunté para los alumnos por qué ellos hablan tan bien el español, parece argentino. Aí ele falou, a gente aprendeu na base da dor. Você fala bem? Fala assim. Habla bien. Y en 6 meses, y no les miento porque tengo como defender mi teoría, porque yo tengo alumnos que fueron solo 6 meses lá y aprendí rápido. Okay. Y ahí hacemos la analogía con ustedes. Muchas veces yo sé que ustedes se sienten a gusto aquí porque es una frontera en la que tienes todo y probablemente aquele menino que veio até bala lá na ponte vai falar português para vocês.
Pero algo les tengo que decir. Después yo asisto a TV aquí y critican mucho meus ex-alumnos que estaban internados y no consiguen entender a su paciente que habla español o guaraní. Entonces a gente precisa hacer alguma coisa al respecto. Ya les dije que no me gusta hacer a llamada. Eu odeio fazer a chamada. Se fosse por mim, eu colocava tudo presente para todo mundo. Mas eu não posso. Então, achei uma forma de fazer isso. A chamada é feita assim. Vou fazer a chamada e a resposta da pessoa pode ser qualquer palavra em espanhol ou guarani. Qualquer palavra. Se a colega aqui já respondeu Aimé, ninguém pode repetir a palavra. Jos. Ainda bem que tu é a última da chamada, colega. Não, não vale. Você entendeu? Sim. Ok? Jonathan vai falar Aimee todo dia. Depende. Isso no início das aulas. Después, en las próximas clases, se voy a pedir una frase. ¿Frase? Sí. Ya sea en español o guaraní. Bueno. ¿Ok? Lembre que eso no tiene nada a ver con que yo tenga amanecido chato. Você já... Eu sou chato de nascimento. Es por el aprendizaje de ustedes, porque van a llegar al internado y alguien va a criticar muito você se você não fala espanhol. Eu tenho certeza disso, porque eu vejo isso na TV. Então eu fiquei pensando o que eu posso fazer para ajudar essas pessoinhas aqui, para ele não chegar lá no internado e me fazer passar perguntas. Porque você vai sentir incômodo. Se alguém, como você chama? Quando alguém fica conversando lá no cantinho, você não sabe o que a pessoa está falando. Fofocando. E você vai sentir que eles estão fofocando sobre você. Porque chegou um paciente falando sou guarani ou espanhol e você não entende porra nenhuma do que ele falou. ¿Entienden? Entonces, es por ustedes, no por mí. Eu hablo espanhol, guarani, português, meu português é muito ruim, mas eu tenho. Não, pero yo les cuento que en casa familiar al menos nosotros solo hablamos guaraní. Y hay muchas familias que pues sobre todo se van en los servicios públicos y esos servicios públicos normalmente son invadidos por personas que muchas veces, dependiendo de la zona en la que esté, te va a hablar solo el guaraní. Y que va a estar lá de você. ¿Ok? Por eso. Nuestras primeras clases van a ser netamente conceptuales, sobre todo yo siempre soy un crítico de nosotros lo que enseñamos cálculo, porque muchas veces el profesor llega y no coloca un monte de cálculos para a gente no sabe onde a gente vai usar esses cálculos. Entonces nuestras primeras clases van a ser netamente teóricas. Vamos a hablar de la teoría para después entender onde que va a encaixar cada parte del cálculo. ¿Estamos? Por eso vamos a hablar de conceptos básicos de la estadística, su aplicación, define la estadística, toda esta parte vamos a hablar hoy. Esta es nuestra clase de hoy. Y estos son los contenidos a desarrollar. Conceptos básicos, orígenes de la estadística, reseña histórica. En la reseña histórica está una parte fundamental de nuestra forma de evaluar que vamos a utilizar esta parte, reseña histórica. En reseña histórica yo les voy a pasar 3 archivos que ustedes van a leerlo y vamos a utilizar esos 3 archivos para examen en línea. Ya saben cómo funciona. Vamos a tener esta parte de nuestra evaluación, que es el proceso integrado, que ustedes ya saben, 2 exámenes parciales de 2020 y el proceso integrado que se compone de un trabajo escrito que probablemente sea de cálculo, que dependiendo
gruposidad vamos a hacer trabajos grupales. ¿Okay? Esos trabajos grupales van a ser defendidos por un integrante del grupo. Hubo numerados grupos y vou sortear un integrante do grupo que vai passar aqui na frente para defender o grupo. Ok? Nem vocês escolhem, nem eu escolho, é o acaso. Ok? Isso significa que cada integrante del grupo debe estar preparado para fazer cualquiera de los cálculos que a gente escolher. Tá? Portafolio de bitácoras va a ser sobre esa reseña histórica, ¿ok? Que son 3 archivos que yo le voy a enviar al delegado ya para que ustedes lo lean. De igual forma yo les voy a hablar sobre esos 3 archivos hoy, ya que es nuestra primera clase y vamos a hablar un poco de la reseña histórica. ¿De qué nos sirve hablar de reseña histórica? Por sobre todo para encontrar esa conexión que hay entre estadística y medicina. La medicina es una ciencia de probabilidades, ¿ok? Una ciencia de probabilidades. Cuando le diagnosticas a tu paciente, estás jugando a las probabilidades por más de que no te des cuenta. Puede ser que tu diagnóstico esté mal, pero eso es probabilidad. Por eso la medicina es una ciencia de probabilidades. Por eso, cuando le das un remedio a tu paciente, le vas a decir: ese remedio aquí se va a tomar cada 8 horas. ¿Y si yo quise tomar cada 10? No funciona así, ¿verdad? ¿Por qué no funciona así? Porque eso se hizo con probabilidades, distribución normal de probabilidades. El efecto del medicamento termina en 8 horas. ¿Okay? Entonces, eso es probabilidad. Estadística y probabilidad, que es una parte de nuestro contenido también. Seminario ya saben qué es, y participación es la asistencia en clases y examen en línea. ¿Okay? Algo que no le mencioné: participación. ¿Cuándo vou colocar ausente? Cuando reviso lo que hiciste en mi clase y noté que estabas sin hacer nada y no me presentaste nada. Te voy a poner ausente. ¿Cuándo te voy a poner ausente? Cuando llamo la lista y no me respondes una palabra en español o en inglés. ¿Cuándo te voy a poner ausente? Cuando repitas la palabra. Necesito personas concentradas en mi clase. ¿Cuándo te voy a poner ausente? Cuando yo paso preguntas de esa aula aquí en la próxima aula y você no estiver na aula. ¿Ok? Reglas del juego. ¿Quién inventó el show? ¿Estamos? Sí. Esto vamos a hablar todo hoy. Hasta aquí, muchas gracias. Después hablamos de forma de presentación de datos estadísticos, escrita tabular gráfica, etapas del método estadístico. En la unidad 2 tenemos distribución de frecuencias y gráficos. Ahí les digo una cosa: yo les voy a mostrar los gráficos, pero cuando hablamos de gráficos, normalmente yo no les voy a pedir en los exámenes gráficos, porque sabemos que estamos en una era digital y los gráficos que vayamos a hacer más adelante seguramente lo haremos en forma digital. ¿Okay? Entonces, para mí es una pérdida de tiempo que yo te pida un histograma en una prueba en el que vas a tener que hacer en forma manual. No es sentido. Pero sí hace sentido que yo te explique qué elementos debe tener este histograma para que sea entendible. ¿Okay? Porque la idea de hacer gráficos en estadística es simplificar la explicación. ¿Okay? Cuando veas un gráfico tendrás que saber interpretar lo que dice el gráfico, y para que interpretes lo que dice el gráfico debe ser bien escrito. ¿Está? Eso sí les voy a explicar, pero no cobrar los gráficos de nuevo.
Pues hablamos de medidas de centralización, media, mediana, partimos de deciles percentiles, moda, media armónica, media geométrica, relación entre las medias. Fíjense que ahí tenemos tres tipos de media: la media idéntica, la media armónica y la media geométrica. Son tres tipos de medias. ¿Cuál es el que comúnmente utilizamos? Es la media aritmética. ¿Ok? Porque ese se hace por suma. Entonces, si normalmente cuando a gente pregunta como a gente calcula a média, a gente responde é a suma de tudo dividido pela quantidade. Porque es el más común de todos, pero también los otros dos se utilizan dependiendo de cuán dispersos estén nuestros datos, porque lo que buscamos con la media es representar un valor que nos presenta. Media de dispersión mide la dispersión de los datos y eso es varianza, desviación media, partílica, desviación típica. Toda esta parte aquí es lo que corresponde al primer tipo de estadística. Hay que decir que hay dos tipos de estadística: estadística descriptiva, estadística inferencial. ¿Okay? La descriptiva, como dice su nombre, describe un conjunto de datos, describe lo que se tiene. ¿Qué es lo que se describe? Lo que vemos que está ocurriendo. ¿Okay? Y inferencial es inferir, deducir, pensar que puede ocurrir a futuro. ¿Okay? La estadística descriptiva dice que normalmente el 10% de los alumnos reprueban en el examen ordinario de bioestadística. El 10%. Eso significa que si acá hay 100 alumnos, se espera 10. Eso não significa que eu esteja falando isso. É a estatística que fala. A descritiva é o que já aconteceu. Já passou isso. Suele passar isso. O que eu espero que aconteça aqui? O que já tinha acontecido. Ok? Então, esto es descriptivo porque ya ocurrió y eso puede ocurrir aquí. ¿Entienden? Y eso es estadística inferencial. ¿Ok? Después entramos en el campo de la probabilidad, y cuando entramos en el campo de probabilidades entramos en el campo de la estadística inferencial. Probabilidad, evento, suceso, espacio muestral, suceso excluyente, uso activo, suceso dependiente, independiente, cuando una cosa depende de la otra, por ejemplo. Cuando una cosa depende de la otra, cuando tu paciente tenga cáncer de pulmón, probablemente tu pregunta protocolar sea: no sé, fumó alguna vez, porque eso es dependiente. ¿Okay? Entonces, esos son sucesos dependientes. Suceso independiente es una persona embarazada y su sexo independiente. ¿Okay? Después hablamos de distribución de probabilidades. La distribución de probabilidades, para suerte o mala suerte de ustedes, en este caso solo tenemos 3. Hay como 15 distribuciones de probabilidades. Entonces tenés distribución binomial, que es probabilidad de éxito o fracaso. En algún momento van a escuchar cirugías complejas. La probabilidad de muerte de un paciente es de 90%. Eso es binomial, éxito o fracaso. ¿Okay? Tenés 90% de probabilidad de que ocurra el evento de la muerte o 10% de probabilidad de que no ocurra el evento de la muerte. ¿Okay? Hay que hacer un paréntesis ahí, decir lo siguiente: ustedes que van a ser médicos, en algún momento van a asumir una responsabilidad de hacer una cirugía complicada y muchas veces el paciente muere. Y recuérdenlo, en algún momento les van a culpar de la muerte de aquel paciente. Muchas veces los familiares van a aceptar que esa probabilidad de muerte es 90% y aún así asumen el riesgo contigo de operarle a aquel paciente. El paciente muere y cuando sales a comunicar la muerte del paciente te van a culpar de eso.
Dicho eso, por eso yo siempre digo, medicina no es para cualquier persona. Para ser médicos tenés que tener la templanza y asumir que hiciste de todo para salvar la vida de aquel paciente y ocurrió el evento que estaba dentro de las probabilidades. Eso hizo. Así que medicina no es para cualquier persona, porque el bien más preciado del ser humano probablemente sea su vida. Cuando pierdes eso, sabes que nunca más vas a ver a aquella persona. Eso es distribución. Distribución normal, habíamos hablado de los medicamentos. En la elaboración de los medicamentos se usa mucho distribución normal. ¿Okay? Distribución normal, proceso de elaboración de medicamentos cada 8 horas, cada 12 horas. Distribución de Poisson, la probabilidad de que ocurra un evento en un intervalo determinado. Eso es Poisson. Probabilidad de que, siendo que estás trabajando en un hospital X y tu promedio de pacientes por día es 10 pacientes por día, ¿cuánto es la probabilidad de que llegando hoy a tu hospital encuentres 80 pacientes? Casi imposible, pero puede ocurrir. Es lo que ocurrió con el accidente de Chapecoense. Probablemente un hospital cerca de aquel lugar inhóspito recibía 10, 15 pacientes por día, por decir. Y de repente tienes 60 pacientes. ¿Okay? ¿Existía la probabilidad? Sí existía, pero es casi imposible. Por eso la distribución binomial es una suma finita y la distribución de Poisson es una suma infinita, porque no se puede calcular el último. ¿Okay? Por más de que sea distribución binomial sea una suma finita, la sumatoria es 1. Por más de que sea la distribución de Poisson una suma infinita, la sumatoria es 1. ¿Okay? Después tenés teoría del muestreo, distribuciones de muestra, teorema del límite central, distribución muestral de medias, distribución muestral de proporciones. Todos estos cálculos son para definir mejor qué cosa puede ocurrir. ¿Okay? Porque hablamos de muestra y cuando hablamos de muestra existe un error. La idea con estos cálculos es disminuir el error posible. ¿Okay? Después tenés prueba de hipótesis, que son estos pruebas de hipótesis nula, hipótesis alternativa, error tipo 1, error tipo 2, pasos para establecer, tipos de ensayos, uso de valores para la toma de decisiones, que son lo que se plantea para demostrar que una cosa es lo que estábamos presupuestando y otra cosa es lo que está ocurriendo. ¿Okay? No siempre ocurre lo que nosotros presupuestamos, o sea, lo que nosotros pensamos. ¿Está? Los datos son los que hablan. Eso es. Queria passar mais contenidos, pero a gente vai precisar de bioestadísticas. Estou pedindo para a faculdade colocar bioestadísticas. Espero contar com a colaboração de vocês. Se for para o nosso melhor aprendizado, sim. Claro, eu penso no futuro de vocês. Sim. ¿Sabes más o menos de qué conteúdos caen en la parcial 1, 2, en la Normalmente es cortado en medidas de posición. Aquí. Espero chegar até aqui, mas normalmente o mais provável é até aqui. Até o 3. E la prova final é todo, Claro. todo el contenido? É, todo junto. E na calculadora temos que... Justamente eu vou falar sobre isso agora. Nada de perguntas hasta aí. Calcular. Diz que no Brasil só quem estuda medicina é porque tem dinheiro, né? Sim. É. Não.
explicar cómo se no tem problema. Ok? No lo tomen personal nada. Estamos? Para você se tocar e ser responsável com você mesmo. Só isso. Les voy a mostrar nuestros contenidos. Esta es la fundamentación de nuestra materia. La estadística es la ciencia de la sistematización. Se habla mucho de esa palabra. Yo voy a enviarles ahí el delegado que me pasó su nombre. El delegado, yo le voy a pasar al delegado los archivos de nuestras clases. Ya les muestro los contenidos. Pero yo me manejo así. Nosotros tenemos la bibliografía básica de nuestros contenidos, pero esa bibliografía básica de nuestros contenidos es muy amplia. Ahí tienes, vamos a ver. Estas son la bibliografía de nuestros contenidos. Fíjense que hay un montón de libros. Yo les puedo decir, entonces, pegan esos libros y estudian. Solo que si agarras esos libros, probablemente vas a encontrar una parte aquí, la otra parte en el otro libro, la otra parte en el otro libro. Entonces yo me manejo así. Yo tengo un archivo que le voy a enviar al delegado de las clases de hoy, por ejemplo, y vamos a trabajar sobre eso. ¿Qué yo voy a ver después en las pruebas? Los archivos que yo les envío a ustedes. ¿Ok? A no ser que ustedes quieran un libro o mandan a cara de ustedes un libro, entonces Queremos no. yo no tengo problema. ¿Ok? Entonces vamos a simplificar un poco porque yo ya sé que ustedes tienen montones de libros para leer. Ustedes tienen muchos libros para leer. Aliás, de un libro a otro muchas veces cambia un poco la nomenclatura de la fórmula y cuando a gente está comenzando a entender toda esa merda, porque te cambia la letra muchas veces, te cambia la nomenclatura muchas veces y ella te confunde porque vos estás empezando. Pues sobre todo para gente que es su primera vez viendo cálculos de estadística. Entonces, eso se maneja así. Yo le voy a enviar el archivo de la clase, ustedes se encargan de imprimir o no, es opcional. ¿Ok? ¿Lo quieren tener en sus tablets? No hay problema. Eso tiene una explicación teórica y después los ejercicios. ¿Ok? ¿Esos ejercicios son para entregar? No. Es para práctica. ¿Ok? Lo practican ustedes y no necesitan entregar un par. Si lo vamos a corregir después en clase, yo le voy a enviar la hoja de respuestas y le voy a enviar. ¿Tienen duda? Vamos a revisarlo en la próxima clase. ¿Está? Así son mis clases. Dicho esto, muchas veces tengo mi explicación teórica y las personas piensan que acabó algo. No acabó algo. Es para você practicar. Só terminé mi explicación. Muchas veces, espero que no está dentro de las probabilidades, voy a llamar su atención na hora da chamada. Si yo te llamo y te pido, o que você fez na minha aula e você fez porra nenhuma na minha aula, eu vou colocar o sente para você. Está? E não é porque eu amanheci chato naquele dia, porque eu amanheço chato todo dia da minha vida, não tem nada a ver com isso. Ok? É para você se tocar e ser responsável contigo mesmo. Ok? Quiero alumnos responsables en tu clase. Responsables porque se están gastando mucho, están pagando esa aula para asistir y necesito que aprendas algo. ¿Estamos? Es por eso. ¿Se entendió? Sí. Que é o sente. Por enquanto, acho que eu vou fazer a chamada sempre. A não ser que a faculdade decida fazer sofrência. E eu tenho minhas regras de fazer a chamada.
Este archivo de la clase de hoy vamos a desarrollarlo y tiene algunas actividades al final. Probablemente en la próxima clase lo vamos a revisar. De igual forma la próxima clase, en el inicio de la clase, yo voy a hacer preguntas sobre esta clase que vamos a desarrollar hoy. ¿Cuándo lo voy a hacer? Al inicio de la clase. ¿Ok? Al inicio de la clase voy a hacer las preguntas de esta clase de hoy y voy a hacer aleatoriamente, por sorteo, de la llamada. Voy a sortear el alumno de la lista. ¿Ok? No es você que escolhe un número, ni yo. Vai ser uma calculadora aqui que vai fazer o sorteio. Está? Sim. Se a pessoa sorteada não estiver na aula naquele momento, eu vou colocar o cêntimo. Você pode chegar depois, assistir a aula toda e levar o cêntimo. Quem inventou esse show foi o quê? ¿Se entiende? Entonces, podés llegar después, pero si no estabas en el momento en el que te llamé yo, aliás, eu já não vou chamar você depois no final, quando eu chame todo mundo. ¿Se entiende? Essa regra funciona assim. Ok? Sim. Muy bien. ¿De qué voy a hacer la pregunta? De la clase anterior. Entonces tendrán que leer esos archivos de la clase. Eso respecto a esa convivencia, por decir. ¿Alguna duda respecto a la convivencia? Não. No me molesta que lleguen atrasados, no precisa ficar ahí esperando como uma vaca lá fora, pode entrar direto, é a sua aula. Você paga para assistir essa aula. Pode entrar. Só não precisa entrar e cumprimentar todo mundo. Vai lá, entra, senta no seu carro. Tem pessoas que entram aí na aula e cumprimentam até a vaca que está lá no fundo. Entende? Então, entra em silêncio e se sienta. Por sobre todo, y vuelvo a decir, no me incomodan tal vez a mí, porque yo me dedico a esto. Le incomodas al compañero que está queriendo asistir a esa clase. Y voy a llamarte también la atención si veo que estás molestando mucho a tu compañero que está a tu lado. Vuelvo a decir, no por ser debochado, mas eu posso explicar isso aqui com os olhos fechados, mas tem alguém do seu lado que está assistindo toda essa merda pela primeira vez. La primera regla de la clase es el respeto entre ustedes. ¿Estamos? Entonces, Está por turno. ¿Mucho? ¿Será? Perdido.